Hola, buenos días, me alegro saludarlos en esta mañana y que se hayan podido conectar a través de Facebook Live. A continuación tendremos un tiempo de adoración al Señor. La canción Señor de Cielo y Mar es una de mis canciones preferidas. Y hay tres cosas que son pensamientos muy importantes dentro de la canción, y la primera de ellas es que todo lo que existe, que todo lo que Dios creó tiene un único objetivo, y es el de glorificar a Dios, el de engrandecer su nombre. La segunda estrofa nos habla acerca de la confianza que nosotros tenemos en ese Dios creador. Y esta segunda estrofa me encanta porque está basada en uno de los salmos más hermosos que tiene la Biblia, y es el Salmo 139. Dice: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y dice, bueno, si subiera a los cielos, ahí estás tú. En fin, si me encubrieran las mismas tinieblas, el Señor podría verme, y aún allí, en el fondo más oscuro de mi vida, el Señor tomará mi mano y puedo entonces estar confiado. Y el coro de la canción me encanta también porque habla acerca de cómo nosotros respondemos ante la realidad de que tenemos a un Dios que es impresionante, a un Dios que es asombroso, a un Dios en el cual también podemos confiar plenamente porque es un Dios fiel. ¿Cómo respondemos nosotros? Y respondemos en adoración. Respondemos en adoración y respondemos con una actitud de dependencia total de Él. Le decimos: Señor, tú eres el Señor de cielo y mar, pero también le decimos: enséñanos a vivir con nuestra vida enfocada en lo que tú eres, en lo asombroso que tú eres. Y de eso trata básicamente esta canción. En el sol, en el inmenso cielo, en la luz, en mi voz, en lo que haces, manifiestas tu gloria de todo. Eres Dios. Aún los montes se derriten al verte, a tu voz huirán. Nada puede estar en pie ante ti, ante tu santidad. Señor de cielo y mar, toda rodilla se doble y alabe. Enséñame a vivir, quiero alabarte por siempre y siempre solo a ti. Desde antes de nacer me hiciste para ti. Me has llamado a hacer luz, a brillar. No me puedo esconder. Si habitara en el extremo del mar, aún allí me guiarás. Eres Dios, Dios real. Señor de cielo y mar, toda
Después de esta hermosa oración nos quedamos con las palabras del pastor Jaime. No olviden conectarse en nuestras redes. Bienvenidos a todos, qué bueno tenerlos nuevamente conectados a través de sus redes o a través de YouTube, de la iglesia. Es un honor para nosotros esta mañana estar nuevamente con ustedes para compartir el mensaje glorioso de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, lo invito a que me acompañe orando y dígale: Señor, te damos gracias porque tú nos das la vida, porque hasta el día de hoy nos has guardado. El hecho de que yo pueda estar hoy, Señor, frente quizás a mi televisor o mi celular o mi dispositivo conectado, Señor, aquí a través de estas redes con la iglesia, y más que con la iglesia, con tu palabra, Señor. Háblanos, enséñanos como lo has venido haciendo, Señor, cada domingo, cada miércoles, y que hoy, Señor, tu palabra inquiete nuestro corazón, nos forme y nos haga mejores creyentes, mejores personas, mejores seres humanos, Dios. Te damos gracias porque tú eres fiel. Como nuevamente les reitero mi saludo, qué bueno tenerlos ahí, nos alegra. Es para mí un honor, un privilegio poderlos saludar de parte de la iglesia, como amigos, como hermanos, como familia que somos. Qué bueno que usted esté ahí conectado, que haya tomado este tiempo para aprender un poco más de todas esas virtudes de Dios y todo lo que Él quiere enseñarnos. Le pido que tenga su cartilla ahí lista, si no la tiene, para que la ubique. Vamos a trabajar el tema hoy, el milagro de la misericordia, parte 6. Ya saben que es nuestra lección de hoy. Como en modo de introducción, les voy a contar una historia que nos pasó cuando empezaba yo con mi esposa. En ese entonces éramos novios, hace un tiempo atrás. Cierto día ella estaba un poco triste y dije yo, bueno, a ella le gusta mucho el helado, entonces dije, voy a ir a gastarle un helado para que de pronto esto ayude a mitigar un poco su tristeza. Había tenido un problema familiar, entonces ese día estaba un poco triste. Entonces la invité a una heladería, entonces le dije, bueno, pide el helado que quieras, así sea el más grande. Entonces había un helado que era un balde así, traía todas las bolas de sabor que había en la heladería. Entonces era un helado grande. Entonces, ¿sabes? Salimos, bueno, nos lo despacharon, lo cancelamos, salimos. Mientras que ella comiendo su helado me contaba, lloraba. Y yo la veía ella como comía helado, y yo decía, oh, qué rico, se ve rico el helado. Se ve bueno ese helado. En un momento me dio una cucharadita y me dijo, ¿quieres? Bueno, compartió. Pero no me dio más. Después de un tiempo de hablar y ella y desahogarse, cuando miré ya había acabado. Se había comido todo el helado. Eran más de unas 20 bolas de helado y no me dio sino solo una cucharadita. A mí me tocó ver el balde y bueno, yo no le dije nada porque ya estaba triste. Después de unos años le dije, mira, tú te comiste todo un helado y no me diste. Fue muy triste para mí. Tuve que verla comer un helado de 20 bolas y me dio solo una cucharadita como así de grande. ¿Puede creerlo? Pero bueno, ya sanamos eso con mi esposa. ¿Por qué le comparto esto? El día de hoy vamos a hablar del milagro de la misericordia, que es tu ministerio de misericordia. Recordemos que la palabra ministerio es servicio. Todos tenemos un ministerio, todos servimos. No simplemente el que enseña, no simplemente el que canta, sino todos cuantos servimos en cualquier actividad, sea en un trabajo, sea en su casa, sea en la iglesia, sea, no sé, en la nación. Todos servimos, todos tenemos un ministerio. Hemos venido tocando este tema de la misericordia. Dios ha venido hablándonos, formándonos. Espero que ya las lecciones que hemos llevado, que ya son varias, hayan transformado algo en su vida, porque la palabra no vuelve vacía. También nos invita a que no seamos tan solo oidores, sino hacedores. Algo que tenemos que tener en cuenta es que Dios nos llamó ¿a qué? A servir. Y el enfoque que queremos dar ahora a partir de esta lección es servir al prójimo, es servir a otro. En la lección pasada que yo enseñaba veíamos esa parte de servir. Y hoy vamos a ver nuestro ministerio en la misericordia. Y vamos a verlo en una de las bienaventuranzas de este lindo sermón que dio Jesús allí en el monte. Vamos a estudiar una de las tantas que Él nos enseñó allí, que la encontramos en el capítulo de Mateo, capítulo 5, 7. Creo que ahí la puede ver. Recuerde tener su cartilla ahí a la mano porque vamos a diligenciar algunas partes. Entonces Jesús en las bienaventuranzas nos dio una de las más famosas citas que podemos escuchar. La escucho todo el tiempo
pero es una verdad a la que nosotros nos tenemos que aferrar. Son verdades. Una verdad en la cual debemos sostenernos. Es de lo que quiero hablar el día de hoy. Dice el versículo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Así que lo que Jesús está diciendo es que si tú quieres recibir misericordia, tienes que dar misericordia. Tienes que mostrar misericordia a otras personas. Entonces tengamos claro algo que hemos venido hablando desde la lección número 1. ¿Qué es la misericordia? ¿Sí recuerda qué es la misericordia? Eso nos lo enseñó el pastor Nelson. Igualmente vamos a verlo ahí, tienes ahí, para que diligencias ahí en tu cartilla. Tengo una definición de misericordia, para que por favor la escribas. Creo que está mencionada en la primera semana de tu grupo que digo que estudiamos, la cual estoy seguro que todos ustedes recuerdan. Aquí está la definición de misericordia. Misericordia es amor en acción. Diligencia ahí, amor en acción. Misericordia es amor en acción. La misericordia no son emociones, no es algo que siento un ratico, ay, es que siento, ahora no siento. No, no son emociones. La misericordia no es un sentimiento, no. La misericordia es una decisión. Yo decido ser misericordioso. Por el hecho de que Dios me ha dado misericordia, yo decido ser misericordioso. La misericordia es compasiva. Es mostrar compasión a otras personas. Estar compasión. La compasión es un concepto interesante. Hablamos de personas acerca de que tienen esta característica. Cuando tú dices, esa persona es compasiva. Aquella persona es compasiva. Esta persona es compasiva. O sea que es una característica que se le da a un ser humano, no es un objeto. Cuando usamos la palabra compasión, la usamos describiendo una de esas cualidades o una de las características de esa persona. Entonces hay que ver qué tan compasivo eres tú. ¿Será que cuando la persona o cuando las personas nos ven dirán, Jaime es muy misericordioso, muy compasivo? O dirán, no, tiene un corazón muy duro. Es lo que hemos venido hablando y es lo que esperamos que su vida haya tomado, esa característica y ese hábito de ser misericordioso. Vamos a ver otra palabra que es tener compasión. Entonces, para que diligencia ahí dice entrar en el dolor de otra persona. Entonces, diligencia ahí, entrar en el dolor de otra persona. No es ser chismoso, sino es entrar ahí nomás para chismear, no es entrar con el propósito de ser, ¿qué? Compasivo. Es entrar en el dolor de otra persona, entrar en su sufrimiento, pero no solo con él, no solo con el propósito de sentirse triste por ellos, sino entrar en el dolor de alguien para ayudar a quitarles ese dolor y sacarles de ese estado de dolor. La misericordia es compasión, la misericordia es amor en acción, la misericordia no tiene miedo, de ensuciarse las manos ni abrazar el dolor de la vida de otra persona. Eso es lo que Jesús hizo cuando se hizo carne, cuando se hizo humano, cuando se hizo hombre, cuando se hizo tal como nosotros. Él entró en nuestro sufrimiento, que era el pecado, que era la inmundicia, que era todo eso que teníamos en nuestra vida pasada, para sacarnos de la condición que nos encontrábamos. Y ahora Jesús está pidiendo a cada uno de nosotros, a través de este versículo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados, sabemos que pasándolo a nuestro dialecto de la raíz, es 3 veces feliz, es una persona que es feliz al hacer esto. O sea, cuando usted da compasión y misericordia, usted se siente satisfecho. Hay que tener cuidado algo acá, y es que esto no nos aferremos a que por ser compasivos o dar misericordia cambiamos el hecho de la gracia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? De que no es por obras de que nosotros somos salvos, y creo que es algo bueno tener ahí como para recordar. No es por las obras que yo hago, o por las obras, o por dar misericordia o compasión, que es algo que debo hacer y que estamos hablando esta mañana, sino es por el hecho de la gracia y la misericordia de Dios.
Entonces dejemos claro de que no es por mis obras que yo alcanzo misericordia y el favor de Dios, pero sí es un fruto de esa misericordia, de esa gracia que Dios me da, es ser misericordioso con los demás, es ayudar a los demás. Entonces tengamos claro eso, espero que le quede muy claro en su corazón. Vamos a ver una historia muy bonita y analizar un poco de lo que envolvió acá esto que nos relató Jesús, o que nos relata la palabra acerca de la vida y obra de Jesús. Vamos a buscarla en Marcos capítulo 1, 40-45. Es un texto muy bonito, es una historia, al estudiarla me pareció muy bonita. Usted puede encontrarla ahí en el texto, o si gusta ahí buscar la Biblia, o el pastor Nelson, que nos está ayudando, que nuevamente reitero mi agradecimiento con todo lo que hace, la edición, los videos. Ha sido un gran apoyo para todo lo que ha sido esta nueva etapa de iglesia que estamos presentando, pero Dios es bueno. Vamos a leerlo. Entonces, Marcos, capítulo 1, verso 40 al 45. Dice: un hombre que tenía lepra se le acercó. ¿A quién? A Jesús. Y de rodillas le suplicó: si quieres, ¿puedes limpiarme? Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. ¿Pero qué hizo el leproso? Dice aquí: pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar a ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguían acudiendo a él. Vamos a tener algo claro. Les voy a tocar un poco de pronto si no conocen qué era esta enfermedad de lepra. La lepra no es muy común en nuestros días, pero en los tiempos de Jesús la lepra prevalecía. Era una enfermedad muy fuerte que no tenía cura. Estaba extendida, o sea, era algo muy contagioso, de pronto como con lo que estamos aconteciendo hoy en día en nuestro mundo, con todo esto del COVID-19. Era algo muy prendedizo, era algo muy... Nos tocaba tener un aislamiento, era muy parecido, de pronto no tan parecido, pero sí muy parecido a lo que quizás vemos hoy. En los tiempos de Jesús no había prevención para esto, o sea, no había cura. No había cura para ella como la hay quizás ahora. Ahora sí hay una cura para la lepra. Así que en estos días, en los días de Jesús, la lepra era una enfermedad terminal. Una enfermedad terminal, tengamos claro eso. O sea que la persona que sufría de lepra, muchas veces, en un 80%, moría por esta enfermedad. Primero mataba el alma y después mataba el cuerpo. Primero mataba el alma y después mataba el cuerpo. Mataba el alma porque el leproso era un paria. Esa palabra paria quiere decir era alguien apartado, menospreciado, que la gente alejaba, que la gente veía y corría, no sé, o le pasaban muchas cosas que les voy a relatar acá. No podía ser tocado por nadie, porque si lo hacían, se consideraban sucios. O sea, si yo iba y tocaba a una persona leprosa, yo ya quedaba sucio. Ya a mí también la gente iba a empezar a hacerme el feo, el quite. La lepra era una señal externa de una falta interna. ¿Sí les queda claro? La lepra era una señal externa de una falla interna. Falla, no falta, falla interna. Una persona que tenía lepra, era considerada por otra persona para ser juzgada por Dios. Es decir, cuando alguien tenía esta lepra, cuando alguien presentaba este tipo de enfermedad, los demás decían: Dios lo está castigando, algún pecado ahí, o hubo en él, en sus padres, algo pasó aquí. Entonces esto lo juzgaban. Cuando veían a alguien, un hombre o una mujer leproso, asumían que la persona había hecho algo muy malo, que había hecho algo para merecer lo que le estaba sucediendo. Así que la lepra era una señal de falla moral. No era solo un problema externo,
sino que también se tomaba como un problema espiritual, interno de la persona en su momento. Tenemos claro entonces un poco de qué era la lepra, ¿cierto? Era algo tenaz, ¿cierto? La persona que sufría esto lo tenían considerado como inmundo, como pecador, como que su vida ya no tenía ningún sentido. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, que es donde Dios da como ciertas leyes al pueblo, les da como ciertos parámetros para que no cayeran enfermedades, para que no pasaran muchas cosas en medio de lo que estaba aconteciendo en el pueblo. Cuando se le da la ley, ese libro nos dice que los leprosos no eran enviados con los doctores, o sea, no, como no había una medicina, no eran enviados con doctores, ellos eran enviados con los sacerdotes, no eran llamados insanos, o sea, ya no había ninguna cura para ellos. O sea, se esperaba que evolucionara y que, como les comentara, hasta el día que pudiera fallecer. Eran llamados impuros, lo cual a mí me suena más como un veredicto que como un diagnóstico. Imagínate que tú fueras por la calle, quizás presentando esta enfermedad, y tú escucharas esa palabra: allá va el inmundo, allá va Jaime el inmundo. No por mi físico, no, hágame el favor, no por eso. Tiras, es un chiste bobo. Imagínense que solo póngase un momento a pensar, ármese como una película así de Hollywood. Imagínese el sentir eso, de que la gente a usted lo desprecie, lo rechace. Ay, allá va el inmundo, mira el inmundo, quizá le hagan bulla. Todo esto pasaba y era algo que la Biblia o Levítico del Señor mandaba. Mira lo que dice aquí la Biblia, vamos a leer Levítico 13:45, capítulo de Levítico 13:45. Dice: el que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza y con la cara semicubierta, o sea, como esta parte cubierta, gritará: impuro, impuro. O sea, él mismo, cuando iba caminando y si veía que se acercaba a alguien, algún grupo de personas, tenía que empezar a gritar: cuidado, impuro, soy impuro. Creo que es algo que no subía mucho la autoestima de esta persona, ¿cierto? Qué fuerte, ¿no? Es para que entendamos un poco lo que está pasando en este relato. Así que piensa en esto, porque esta es la condición en que este hombre está cuando se acerca a Jesús. Esto es lo que estaba viviendo este hombre. Para proteger a la comunidad de sí mismo, él tenía que usar una máscara, una ropa que lo protegía, una ropa que demostraba su condición, y cubrir la parte baja de su rostro. Y tenía que pasar el resto de su vida llamando la atención, diciendo: impuro, impuro. Donde quiera que él vaya, que haya público, que haya persona, él tiene que gritar estas palabras: impuro, impuro, para que la gente le abra paso. ¿Sabe que él tiene una ventaja? Si iba a comprar algo, no hacía fila, todo el mundo le daba espacio. No creo. Qué fuerte esto. Este era el hombre que estaba rogándole a Jesús. Era algo muy humillante para él. Imagínense esa humillación. Te puedes imaginar el tormento tan físicamente, porque la lepra se come la carne, el sistema nervioso, o sea, era un dolor también insoportable. Los leprosos podían ser golpeados a latigazos, apedreados por entrar a un lugar público, no se les permitía entrar abiertamente a un pueblo, tenían que vivir solos y afuera de las ciudades, no podían ni siquiera vivir con sus familiares, tenían que vivir solos. O sea, era alguien que en verdad tenía una condición muy fuerte. En Levítico capítulo 13, versículo 46 dice que mientras que tengan las llagas, será considerado hombre impuro, tendrá que vivir solo y fuera del campamento. Era algo que estipulaba en ese momento la ley para este hombre o mujer que sufrieran de esto. Así que un leproso era un muerto en vida. Estaba solo, estaba esperando simplemente que llegara su momento. La lepra era una sentencia de muerte en vida, un completo alejamiento de la presencia del pueblo de Dios. No podía compartir con nadie. No podía entrar a la iglesia, no podía entrar a la sinagoga, no podía compartir con su familia. Estaba totalmente perdido, perdido, perdido. Él solo esperaba la muerte. Pero él se acercó a Jesús
en un lugar público. Todos se alejan de su lado porque nadie quiere ser tocado por este hombre, y él viene directamente hacia Jesús en medio de esta multitud. Obviamente le abren un espacio, y esto es lo que le dice a Jesús. Lo vemos en Marcos 1:40. Él cae de rodillas, ve a Jesús y le dice: si quieres, ¿puedes limpiarme? Si quieres, tú lo puedes hacer, tú me puedes ayudar. Si quieres, tú puedes cambiar mi vida. Nota que él no dice si puedes, él sabía que Jesús podía hacerlo. Tenía toda la claridad. Quizás cuánta gente hoy tiene miedo de venir a la iglesia, de acercarse a un grupo pequeño, porque se les ha dicho que no pertenece al pueblo de Dios. Porque de pronto porque vemos que lucha con el alcohol, con el cigarrillo, no sé, con la droga, con tantas cosas que ahí lucha hoy. Entonces nosotros, no. Quizás su vestimenta no es la mejor, entonces menospreciamos. Eso sentía este hombre. Él sabía que Jesús podía sanarlo, pero él muy claro le dice: Jesús, ¿puede hacer algo? Este hombre le dice a Jesús: si quieres, yo sé que tú puedes ayudarme. Mi pregunta para ti, Jesús, es: ¿quieres hacerlo? ¿Quieres ayudarme? ¿O quieres dejarme así como estoy? Fue lo que él le dijo a Jesús. Hay gente a nuestro alrededor por donde vivimos, gente alrededor de nuestras casas, de nuestro trabajo, bueno, en todo lo que hacemos, como un leproso, quizás. No en su físico, no en su piel, quizás una lepra espiritual. Quizás ha sido relegado a las afueras de la sociedad. Son las personas que son intocables, la gente que no cubre el estándar que nosotros esperamos. Y así como él, así como el leproso, yo puedo escuchar su voz a través de los años. ¿Quieres hacerlo? De esas personas. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Tú puedes restaurar mi dignidad. Quizás si es una mujer o un hombre que cayeron en fornicación, en adulterio. Si quieres ayudarme, puedes ayudarme a encontrar mi vida nuevamente. ¿Quieres ayudarme a sacarme quizás de la drogadicción, quizás de un deseo sexual, quizás no sé de qué? Hay mucha gente a nuestro alrededor como quizás a este hombre le pasaba. Que quizás nosotros hemos llamado inmundos, hemos llamado pecadores, hemos llamado... Y ese es el mensaje que Jesús quiere hablarnos aquí acerca de la compasión. Si quieres hacerlo, puedes mostrarme amor y compasión y esperanza y misericordia. Si quieres hacerlo, puedes mostrarme cómo es Jesús. ¿Quieres hacerlo? La gente nos está pidiendo a gritos que tú y yo reflejemos el carácter que tuvo Jesús cuando vio a este hombre. Es una pregunta que estoy haciendo el día de hoy. Es una pregunta que me he hecho a mí mismo. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres extender tus brazos de misericordia? ¿Quieres mostrar a Jesús? No a través de una Biblia o a través de un canto o a través de una ropa religiosa, porque esto no es lo que necesita el mundo, esto no es lo que necesitan los perdidos. La gente necesita a Jesús. Por eso él dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Versículo 41 dice: movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: si quiero, queda limpio. Jesús hizo lo impensable. Él tocó a un leproso. Y cuando uno tocaba a un leproso, o cuando cualquier persona tocaba a un leproso, tenía dos opciones. O era que se le prendiera la lepra, o era que a través del toque fuera sano. Imagínate esto. Hago esta pausa para que, como te digo a ti, estamos como narrando una historia, para que ustedes se pusieran en el lugar de ese leproso. Todo lo que ha vivido este hombre no sabemos, la Biblia no nos relata si él vivió esto quizás desde pequeño, quizás desde joven, quizás no pudo ir al colegio, quizás no pudo ir a la escuela, siempre fue el inmundo, allá va el inmundo, siempre se veían sus pedazos de piel, de pronto él todas las noches se quitaba su piel mientras quizás lloraba. Pero vio a Jesús
y vio una esperanza. Y eso es lo que vemos en el versículo 41. Movido a compasión, en otras palabras, entrando en su dolor, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. No sabemos cuánto tiempo llevaba sin ser tocado. No cuenta la Biblia. Pero imagínate tú. Estaba sin su familia, estaba lejos, y de un momento a otro llega este hombre de Nazaret llamado Jesús y toca su vida. No solo habló, Jesús dijo, oh, pobre hombre, ay, sí, deberían hacer algo por él. Jesús lo tocó. Extendió su mano y lo tocó diciéndole, si quiero, sé limpio, queda limpio. Jesús lo toca antes de hablarle. No es suficiente con predicarle a la gente. Tenemos que acercarnos y tocarlos primero. Tenemos que mostrarles el amor de Jesús antes de comenzar a hablar del amor de Jesús solo por medio de la Biblia. Es decir, más que palabras, tienen que haber hechos. Jesús toca al hombre, después le habló y le dijo, sí quiero, quédate limpio. El hombre pudo ver que Jesús sí quería hacerlo, no solo lo estaba escuchando, sí quiero. Y unos años de enfermedad fueron sanados en un instante, años de soledad fueron quitados con solo un toque. Y este hombre en ruinas fue restaurado inmediatamente en su cuerpo y en su alma. Este hombre roto, este hombre que estaba destrozado por todo lo que tenían que gritar y decir, como veíamos al principio, sin esperanza, desesperado, pudo finalmente encontrar dignidad. ¿En el toque de quién? De Jesús. Es muy importante la predicación, la palabra. Pero más que palabras, la gente, aún en lo que estamos viviendo, quieren ver hechos, quieren ver a Jesús en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos. En tu vida quieren ver a Jesús. Ese es tu ministerio de misericordia. Quiero que veamos como algo irónico que pasó en medio de esta historia, de este leproso. La primera es esta. Es bastante importante, y esta está en el versículo 44 de Marcos, que estamos estudiando ahí. Jesús le dice esto al leproso. Él le dice, mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Mientras yo estaba leyendo este pasaje, me lo pude haber saltado, porque ya la parte más emocionante había sido pues cuando Jesús lo tocó, ¿cierto? Y lo sana. O sea, usted leer el pasaje y dice, uy, ya, chévere, ya, ahí estuvo lo importante, el milagro, wow, qué bonito. El hombre quedó sano, ¿cierto? Pero yo siempre me tengo que recordar a mí mismo que lo que está en la Biblia, o sea, cada cosa que la Biblia relata, cada versículo, cada sílaba, cada coma, es porque es verdaderamente importante, o sea, es porque tiene un sentido. Lo que está escrito ahí es porque tiene un sentido para nosotros. Hay muchas cosas que no están en la Biblia, así que lo que está allí es porque tiene una razón importante. Así que pensemos en esto. Más vale que me imagine de qué se trata, qué significa que él vaya con el sacerdote y ofrezca sacrificios. ¿Qué sacrificio? ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué Jesús le manda eso? ¿Cierto? ¿Por qué Jesús no le dice, no, al contrario, vaya y publíquelo a todos, que todos sepan? Como de pronto vemos hoy muchos predicadores que sanan y que quieren es que todo el mundo les dé gloria. No, Jesús obró diferente. Hemos visto milagros en la iglesia. En medio de lo que hemos estado orando, ha habido esperanza, ha habido milagros. Que a veces ni siquiera lo sabemos, pero el que merece gloria es Jesús. Obviamente que cuando uno da un testimonio, levantamos el nombre de Cristo. En el libro de Levítico, vamos a ver un poco por qué Jesús le manda esto. En el capítulo 14, dice que cuando él es sanado, eso es lo que se suponía que tenía que hacer. Eso es lo que dice Levítico 14, capítulo 14, versículo 13-14, dice: el sacerdote degollará al cordero en el lugar santo, donde se degollan las víctimas del sacrificio expiatorio y del holocausto. Luego tomará el sacerdote un poco de sangre del sacrificio por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha.
en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, del que se purifica, o sea, del que era leproso o la persona que fue sana. Yo pensé que podía ser algo más interesante. ¿Y eso qué? Se preguntará usted, como me pregunté yo. ¿De qué se trata todo esto? La sangre en el lóbulo o el dedo del gordo pie derecho. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿A quién le importa esto? ¿Por qué es tan importante? Si está en el libro, es importante. Algo está sucediendo así que tenemos que seguir leyendo. Tenemos que adentrarnos un poco en esto. ¿Por qué tomo tiempo para esto? Para que podamos entender ese ejemplo tan hermoso que nos está dando Jesús de aplicar la misericordia. En el capítulo de Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 8, 23-24, nos dice las reglas para ordenar a un sacerdote. Esto es lo que decía: Moisés degolló al carnero y usando parte de la sangre la untó en la oreja derecha y en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de Aarón. Luego pasaron al frente los hijos de Aarón y entonces Moisés puso parte de la sangre en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. O sea, es muy parecido a lo que se hacía con la persona que era limpiada de la lepra o de cualquier otro tipo de enfermedad que mandaba el libro de Levítico. Este es el punto: la sangre que limpia al sacerdote es la sangre que limpia al leproso. El sacrificio que hace el sacerdote, el hombre sano, aceptable ante Dios, es el sacrificio que hace el leproso para que sea aceptado ante Dios. Lo que significa es que no hay nadie tan impuro que no pueda ser limpiado y no hay nadie tan recto y tan santo que no necesite ser limpiado. De hecho, todos necesitamos ser limpiados a través de Cristo. Qué bonita enseñanza nos va dejando este pasaje. Vemos que el mismo hecho que hacía el sacerdote para limpiar a este hombre, que fue lo que Jesús le ordenó, también se hacía para la limpieza cuando era ordenado el ministro, el sacerdote en los tiempos levíticos de Aarón. Entonces vemos que todos necesitamos de esa sangre de Jesús para ser limpios. Todos somos aptos. Todos necesitamos ser limpios para poder venir al Padre. Hay algo para que diligencies ahí acerca de esto. Dice: tanto si eres sacerdote o leproso. Lo puedes ver ahí. Ahí está un espacio. Y la idea es que diligencias es el mismo sacrificio para todos nosotros. Tanto si eres un sacerdote o leproso, es el mismo sacrificio para todos nosotros. Nosotros necesitamos un Salvador. Así que, ¿quiénes son los leprosos el día de hoy? ¿Quiénes son los que están físicamente afligidos por las decisiones pecaminosas que quizás han tomado? ¿Quiénes son esas personas que en la sociedad declaran que son impuros, que no tienen ningún valor? Quizás tú identificas a alguno de ellos esta mañana. Quizás tú eres alguno de ellos. Yo soy uno de ellos. Soy alguien que todos los días necesito ir a Jesús. Esto es lo que Jesús nos dijo que hiciéramos: ir y traerlos a la familia de Dios, alcanzarlos y tocarlos, entrar en su sufrimiento y sacarlos de él. No es tan solo consolarlos, pobrecitos, no, es entrar con ellos y mirar la manera de cómo a través de Dios y de su poder podemos sacarlos a una victoria en Cristo Jesús. Y traerlos a la plenitud y al propósito de vida que Dios le dio. Porque todos fuimos creados con un ministerio, con un propósito de servir y de dar misericordia. Jesús tocó al hombre antes que hablara con él. Tengamos claro esto. Jesús no se puso: bueno, ¿y usted por qué viene así? ¿Qué será? ¿Por qué esa piel? Uy, mire cómo está, ¿no se ha aplicado crema número 4? No, él fue al punto. Primero lo tocó. Mostró compasión. Jesús tuvo compasión y entró en el dolor de este hombre. Nadie lo había tocado en años, quizás en no sé en cuánto tiempo, pero Jesús tuvo compasión. Y los leprosos de hoy se están haciendo la misma pregunta. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres ayudarme o quieres dejarme de la manera en que estoy? Quizás tú tienes un amigo, un familiar, un vecino, un tío, que quizás como este hombre está diciendo: ¿quieres mostrarme a Jesús? Muéstrame a Jesús. Háblame de Jesús.
Hay momentos que es bueno compartir, que es bueno reír, un chiste, bueno, cosas, pero hay momentos que tenemos que hablar de Jesús, expresar a Jesús en nuestra vida, ayudar, tocar a esa persona, mirar cómo podemos ayudar. Y es algo que hemos venido hablando en estos tiempos. Así que tengo una pregunta que quiero que escribas ahí en tus notas. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Hay un espacio que dice pregunta, yo tengo aquí la cartilla para guiarme. Entonces pone ahí, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Es una pregunta que Dios nos hace hoy, me la hizo a mí al momento de preparar el mensaje y hoy te la transmito a ti. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Jesús tocó a los pecadores, ¿yo estoy dispuesto a hacerlo? Dice, pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, este hombre que fue sano. Divulgando lo sucedido, como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Yo creo que eso es gracioso. O sea, es muy chistoso lo que pasó, ¿no? Jesús envía a este hombre y le dice, no le cuente a nadie, y él hizo todo lo contrario. No sé si fue donde el sacerdote, porque no nos dice si sí fue o no. Nos dice que empezó fue a decir a todo el mundo, mire, yo era inmundo, ahora mire, a través de Jesús. Y esto hizo que Jesús ya no pudiera entrar porque obviamente todo el mundo quería estar con él. Así se me hizo algo irónico. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a Jesús. Y este es el punto. Cuando nos comprometemos, cuando ministramos a los leprosos o a esas personas que tienen alguna lucha en su vida, a esos leprosos que tenemos hoy en nuestro mundo, ellos van a ir a decirle a la gente sobre lo que han visto en ti de Jesús, sobre lo que han visto en sus vidas, la restauración que han tenido en sus vidas. Y mientras ellos se acercan más a nosotros, no les sorprende si otra gente comienza a alejarse. Si otra gente comienza a alejarse, quizás porque ya dicen, ay, ahora se la pasa ya, ahora mira, ahora solo se la pasa con pecadores, como decían a Jesús. Quizás muchos que son religiosos y que piensan que sus vidas quizás son mejores que otros, empezarán a juzgarte y a criticarte. No importa. Hay un precio, hay un costo por la misericordia. Podría costarte tu consuelo, podría costarte tu reputación. La gente puede estar en desacuerdo con eso que estás haciendo. ¿Y por quién lo estás haciendo? Jesús no espera que nosotros limpiemos nuestras vidas antes que Él nos ayude. O sea, tenemos que entender que esa limpieza viene a través de Jesús, hermano. Quizás, pongamos un ejemplo, el que lucha con el alcohol. Él no va a llegar a la iglesia ya dejando el trago o de pronto su alcoholismo. Al contrario, hay que empezar a ayudarlo. La iglesia donde nosotros estamos, iglesia de restauración en Gativá, está abierta para todos los pecadores. Por eso yo estoy acá. Por eso mi esposa, mis hijos, todos los que nos reunimos, quizás ahorita a través del Zoom o de las redes sociales, o cuando ya podamos reunirnos en la iglesia, es porque todos necesitamos de ese Dios. Todos somos, ¿qué? Pecadores. Hay que tocar a esa gente. ¿Quién más va a llegar a ellos si nosotros somos los brazos y las manos de Jesús? Mientras alcancemos a esa gente, va a pasar como lo que hizo este hombre. Muchos más seguían a Jesús, muchos más llegaban al encuentro con Jesús. Si nos rehusamos a mostrar misericordia, nos estamos poniendo a nosotros mismos en riesgo de recibir la misericordia de Dios. Cuando estemos en medio del dolor, cuando estemos en tormento, si queremos recibir misericordia, tienes que mostrar misericordia. Es muy claro. Si yo quiero recibir, dice Efesios, que así que lo que quiero que ellos hagan conmigo, hacerlo yo también. Si yo quiero juzgar y criticar, pues eso mismo van a hacer conmigo. Pero si yo comprendo a la persona y le doy amor, le doy compasión, porque he visto la compasión de Dios hacia mí, voy a recibir compasión, es lo que está diciendo el pasaje. Misericordia es, para que diligencias ahí, la clave para la respuesta a la oración. Misericordia es la clave para la respuesta a la oración. Misericordia es la clave para la respuesta a la oración. Veamos este punto. Te quiero decir, estuvo un tiempo en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios estaba orando por su nación. Ellos ayunaban y oraban porque la mano de Dios operara a favor de ellos para una bendición a su país. Y nada sucedía, no pasaba nada, no. Como que Dios no los escuchaba. Antes las cosas se ponían peor, ellos estaban confundidos.
Y se preguntaban, o sea, como quizás en tu vida y en la mía ha pasado en algunas ocasiones, ¿por qué Dios no responde a nuestras oraciones? Así es que Dios les contestó, y hablándoles a través del profeta Isaías, vamos a verlo, Isaías, capítulo 58, vamos a leer del verso 5 al 12. Aquí es Dios respondiendo a esto que estaba haciendo el pueblo de Israel en ese momento de angustia, de dolor. Dice, ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para el hombre? ¿Es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza y como un junco haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno? ¿El día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir un pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y saciar la necesidad, del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche y el Señor te guiará siempre y te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. De esto se trata nuestro proyecto de misericordia. De esto se trata lo que hemos venido hablando. Dios está confrontando al pueblo porque ellos, quizás como tú y como yo, pensábamos que el ayuno era simplemente abstenernos de comer o de hacer ciertas actividades. Pero Jesús o Dios, a través del profeta, le está diciendo a Israel que ayudes, que hagas un ministerio de misericordia. Y es lo que Dios está hablando a tu corazón, es lo que habló a mi corazón. Mucha gente a nuestro alrededor estaba como quizás ese leproso que leímos ahí en Marcos, sin esperanza, quizás abatidos en su corazón. Quizás tú estás así este día, quizás yo estoy así, pero hoy está Jesús. Más que yo, es que soy un vaso de barro imperfecto como tú, como este leproso. Un día clamé a Dios y le dije, Señor, si tú quieres, tócame. Y Él me tocó. Y por eso, por su misericordia, hoy estoy parado frente a esta cámara, dejando esta palabra en tu corazón. Hay que ejercer el ministerio de misericordia. Todos podemos hacerlo. Todos podemos hacerlo. Vemos que cuando Dios hace primero esta reclamación, luego Él dice, si usted hace esto, o le dice al pueblo, si hacen esto, si dan de comer al hambriento, si cubren al que está desvalido, si dejan de criticar, si dejan de murmurar, entonces, y da esa promesa que está ahí. Es algo muy importante, hermanos, esto que hemos venido hablando. Por eso les he dicho, y con esto termino, para que todos estos mensajes que usted ha recibido acerca de la misericordia, ha sido el propósito de Dios hablarlo. No solo por lo que está aconteciendo hoy en día en nuestra tierra, por lo que estamos pasando, sino porque todos los días se necesita dar misericordia.
El Señor dijo, id, haced discípulos a todas las naciones, enseñando lo que los he enseñado. Y ese es el llamado. Ir a dar misericordia. Levantar al caído. Quizás fue alguien que batalló contigo en estos caminos que les decimos vida cristiana. Y quizás hoy está apartado, quizás está luchando con otras cosas. Quizás es alguien que su vida no la vive como debería ser, más recto. Como él decía, Jesús primero tocó al hombre y luego habló con él, luego trajo el proceso. Quizás algunos somos transformados al instante y decidimos seguir a Cristo y seguir y dejar todo por amor a Él, dejar nuestro pecado, nuestro pasado, pero hay otros que necesitan ayuda, hay otros que necesitan levantarlos, esforzarlos. Y a eso es lo que le invito a usted. Que si quizás usted ha criticado, si quizás usted ha juzgado a otros, pida perdón. Si quizás usted no ha ejercido ese ministerio de la misericordia, pídale perdón a Dios. Pero dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame así como Jesús se acercó a este leproso y sin importar lo que podía pasarle, lo tocó, cambió su vida. Tú a través del Espíritu Santo lo puedes hacer. Y vamos a orar esta mañana o esta tarde o noche, nos dé el momento que tú veas este video, para que Dios ponga el querer como el hacer en tu corazón. La palabra puede venir, mañana se te puede olvidar, en 5 minutos se te puede olvidar. Espero que hayas estado lo más atento. Pido al Espíritu Santo que cuando veas este video, cuando veas este mensaje, en el momento que sea, puedas concentrarte. Dile a Dios, Señor, te damos gracias. Gracias porque tu misericordia permanece para siempre y por siempre. Quizás, Señor, yo he criticado, quizás yo he juzgado, quizás he menospreciado, quizás he tomado, Señor, la actitud, Padre, que tomaban muchos cuando veían a este hombre leproso, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, que hagas, Señor, de cada vida que está aquí conectada, de mi propia vida, de la vida de mis familiares, de mis amigos, Señor, un ministerio de misericordia. Que tú nos ayudes cada día, Espíritu Santo, no tan solo a sentir, Señor, lástima, sino sentir compasión. Compasión. Y ya hemos visto qué significa esta palabra. Tú nos has venido hablando qué lleva a esto. Gracias, Dios, te doy esta mañana, esta tarde o esta noche, Señor, porque tú has hablado a cada vida, Señor, y da fruto al 100 por 1 en cada uno, Señor. Reta, Señor, a cada uno de los oyentes, televidentes, Señor, que están ahí, Señor, cada uno de los que vea esta transmisión o este video. Llévalos a un nuevo agente de misericordia. Y que muchos, Señor, puedan llegar, Señor, a través de ver nuestras vidas, a través de leer en nosotros esa misericordia de Dios. Señor, y que cuando se puedan abrir, Padre, las puertas de tu iglesia, Señor, o cuando nos reunamos con nuestros vecinos o amigos, podamos muchos llegar al amor y a la salvación, porque no vamos a juzgar ni a criticar, sino a levantar en amor, Señor, porque tú eres el que hace la obra. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Los bendigo, muchas gracias por estar ahí conectados, por su atención. Sigan conectados, pueden ver todos los videos ahí a través de YouTube o del Face de la iglesia, Iré en Gativá. Qué bueno es poderles compartir esta mañana. Doy gracias al Señor por este privilegio. Los bendigo, iglesia, amigos, familiares, todos los que están ahí conectados. Bendición para todos, hasta luego, que tengan un buen fin de semana. En el sol, en el inmenso cielo, en la luz, en mi voz, en lo que haces, manifiestas tu gloria de todo.